Millonario se impacta con la verdadera lucha de una mendiga negra que oculta un secreto increíble. Nada en San Rosario parecía fuera de lugar aquella tarde calurosa. Pero justo en la plaza, entre sombras y miradas perdidas, una mujer de 81 años rompía ese silencio con un aura que no encajaba. Guadalupe Herrera, con su piel curtida, ojos que escondían tormentas y ropa gastada por el tiempo, se movía con una energía que nadie esperaba. Sus manos, delgadas como ramas secas, dibujaban movimientos nerviosos, casi como si guardase un fuego que pedía llamaradas. La gente la veía, sí, pero ignoraba lo que llevaba dentro. Sus cicatrices no eran visibles, estaban tatuadas en su memoria, en cada susurro y lágrima callada. Durante años, Guadalupe fue la sombra de las niñas del pueblo, callando el dolor que Matías Robles, el infame policía local, sembró con sus abusos. Pero esa tarde algo cambió, bajo su aparente fragilidad. Comenzó a emerger una fuerza aterradora. Don Ezequiel apareció. Se movían juntos hacia la vieja bodega al borde del pueblo, un lugar que olía a humedad y pólvora. Allí Guadalupe escuchaba con atención, aprendiendo a transformar simples objetos en herramientas de venganza. Explosivos, mechas, detonadores, palabras que antes le eran ajenas, ahora formaban parte de su arsenal. Cada paso era un puñal clavado en su pecho. La tensión se cortaba con cuchillo. El aire cargaba un olor metálico, una promesa inquietante que se pegaba a la piel. Sus ojos destellaban entre miedo y rabia. ¿Quién hubiera imaginado que una mujer de su edad, tan frágil de aspecto, ocultaba un rostro de acero? La comandancia de Matías se convertía en el centro de un torbellino de venganza. La comunidad murmuraba. Un silencio pesado cubría las calles. De pronto, guantes, cables y pólvora eran el nuevo lenguaje del pueblo. Pero mientras Guadalupe afilaba su plan, su corazón se retorcía. Esta necesidad desesperada de justicia quemaba más que cualquier explosivo. Sabía lo que tenía que hacer, pero sentía cómo sus manos temblaban por un conflicto interno brutal. ¿Valía la pena perder su humanidad para arruinar la de Matías? Esa pregunta la ahogaba en noches sin luna. Mientras la noche caía, el pasado acechaba también. Un secreto enterrado bajo capas de años comenzaba a despertar, amenazando con derribar todo lo que había reconstruido. Guadalupe se detuvo justo en el borde del pueblo, la mirada clavada en el horizonte teñido de rojo. Tenía el peso del mundo sobre sus hombros, el pulso frenético y un futuro que se desdibujaba. La venganza aguardaba en la oscuridad, pero el pasado también. ¿Podrá enfrentarlo antes de que sea demasiado tarde? La respuesta se escondía detrás de sus ojos cansados, justo al alcance de un suspiro. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Guadalupe se detuvo justo en el borde del pueblo, la mirada fija en el horizonte teñido de rojo. Su corazón latía con fuerza. La venganza la llamaba, pero su pasado también. La noche caía, y con ella una sensación de urgencia la envolvía. Se sentía atrapada entre el deseo de justicia y las sombras de sus recuerdos. Pero justo cuando estaba a punto de dar el paso decisivo, un estruendo rompió el silencio de la plaza. Un grito desgarrador resonó como un eco sombrío. Era Flor, la hija de doña Clara, conocida en el pueblo por su alegría contagiosa. Ahora lloraba en medio de un grupo de gente que se aglomeraba en la entrada de la comisaría. Guadalupe se acercó, el pulso acelerado, y divisa a Matías, el mismo monstruo que había atormentado su vida, empujando a Flor con brutalidad. El terror en los ojos de la chica la atravesó como un puñal. «¡Suéltala, Matías!», gritó un hombre de la multitud, pero su voz se perdió entre el murmullo de la gente. El miedo colmaba el aire. Una corriente eléctrica que amenazaba con estallar. De repente, un hombre que Guadalupe nunca había visto apareció. Era alto, de cabello rizado y oscuro, con una mirada intensa que brillaba con determinación. Sin pensarlo, corrió hacia Matías y con una agilidad inesperada se interpuso entre él y Flor. «No la toques», dijo con voz firme, casi un susurro, pero lleno de poder. La multitud contuvo el aliento. Matías, sorprendido, no pudo contener la cólera. «¿Quién demonios te crees?», rugió, pero el hombre no se movió. Se notaba que sabía a lo que se enfrentaba. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de rabia y valor. De pronto, en un giro inesperado, el hombre se volvió hacia Flor y con una sonrisa que parecía inquebrantable, le dijo: «Perdóname, pequeña. No quise que esto sucediera». Guadalupe quedó paralizada. ¿Qué? ¿Por qué se disculpaba? La escena se tornó más surrealista cuando en un momento fulminante el desconocido se quitó la chaqueta, revelando una insignia dorada. «Soy agente federal», susurró, y un aura de poder llenó el lugar. La multitud se dividió entre murmullos de incredulidad y esperanza. ¿Matías, un corrupto, sería finalmente enfrentado? Pero el momento se volvió más oscuro cuando el hombre continuó: «Y tengo las pruebas que necesitan». Guadalupe sintió cómo su mundo se tambaleaba. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Un aliado o un nuevo peligro? Justo cuando pensaba sobre lo inesperado de la situación, un estruendo ensordecedor surgió detrás de ella. Un coche de policía, pero no uno cualquiera. Uno donde Matías había estado en el asiento de atrás. Igual que una bestia herida, el vehículo avanzó hasta detenerse frente a la plaza, provocando gritos descontrolados. El aire se tensó y el hombre se volvió hacia Guadalupe. «¿Eres tú?», preguntó, con una mirada que parecía hacer eco de un pasado tormentoso. Ella no podía responder. Su mente zumbaba. La confusión la arrastraba. ¿Qué conexión tenían? ¿Por qué este extraño la reconocía? Mientras la multitud observaba, el rostro de Matías se retorcía en furia al darse cuenta de que todo estaba a punto de desmoronarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión sacudió el aire. Una nube de polvo y escombros llenó la plaza, envolviendo todo en caos. Guadalupe cayó al suelo. El mundo a su alrededor giraba descontrolado. Cuando el polvo se asentó, miró a su alrededor aturdida. La comisaría estaba hecha escombros,
y el rostro del desconocido desapareció en la confusión. Pero lo peor no era eso. El tiempo parecía haberse detenido cuando vio a Matías, atrapado entre las ruinas, con una mirada de verdadero pánico. Las preguntas ardían en su mente. ¿Qué había sido eso? ¿Era parte del plan que había empezado a trazar? ¿O algo mucho más siniestro? Mientras el caos reinaba, Guadalupe sintió que su corazón se partía en dos. Asomaba un secreto aún más oscuro que todo lo que había enfrentado. Pero antes de que pudiese asimilarlo, un grito desgarrador resonó en la distancia, y todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse para siempre. ¿Eran ellos los cazadores o las víctimas en un juego del que ni siquiera sabían las reglas? La sombra de la venganza se cernía, y ahora todo se volvió un misterio aterrador. El polvo se asentó, y Guadalupe parpadeó, aturdida. Luchaba por entender lo que había pasado. La plaza estaba llena de gritos y caos. La comisaría, el símbolo del terror, ya no existía. Pero su mirada se encontró con Matías, atrapado entre los escombros. Una sensación oscura comenzó a llenar su corazón, como un eco que reverberaba en su pecho. ¿Qué he hecho?, pensó mientras su mente giraba. El aire era denso, envolvente, y el olor a pólvora se mezclaba con el sudor y el miedo colectivo. La gente comenzaba a correr. Algunos intentaban ayudar, otros huían. Pero Guadalupe no se movía. Carias en sus oídos. Lo único que veía era a Matías, entre las ruinas, una sombra de lo que una vez fue. Su cuerpo, tan fuerte y amenazador, ahora yacía cubierto de polvo y escombros. De repente, la figura del agente federal reapareció entre la confusión. Se movía rápido, su rostro enmarcado por la determinación. «¡Vizca! ¡Aguanta! ¡Voy por ti!», gritó. La multitud se separó, dejando un camino claro. Pero quien se acercaba no era él. Era la hija de Matías, una adolescente de cabello rizado que solía esconderse en casa de su padre. Ella se lanzó al callejón, con lágrimas en los ojos. «¡Papá! ¡Papá!», gritaba, empujando a todos a su paso. El rostro de Guadalupe se tornó blanco. La hija de Matías. ¿Qué significaba eso? ¿Esta sería la venganza que había imaginado? No. No podía ser. Pero en el fondo de su ser, una voz le decía que el destino no tenía términos ni condiciones. La rabia y la tristeza se combatían dentro de ella. El agente, al ver a la chica, retrocedió. «No es lo que piensas. Tú no puedes ayudarlo», gritó. Pero ella no escuchaba. Estaba centrada en su padre, el hombre que le había prometido protegerla del mundo. No había visto el monstruo del que su madre había hablado. Solo al hombre cariñoso al que acurrucaba en su cama. Guadalupe sintió como el tiempo se detenía. No era solo venganza, era un círculo vicioso que se expandía. Justo cuando pensó que podría hacer algo, un estallido la hizo sobresaltar. Era un coche que se acercaba a gran velocidad. La adrenalina disparó su pulso. Nadie sabía quién conducía. La multitud se abalanzó hacia los lados. No era un coche cualquiera. Era el mismo que había visto a Matías usar. El vehículo se detuvo de golpe y la puerta se abrió. Un hombre salió, con un rostro conocido. Un antiguo compañero de Matías. «¡No! ¡No! ¡No!». Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este no podía ser un aliado. Aquel hombre, que había hecho una fortuna a costa de la corrupción, ahora mostraba las entrañas de un juego de traiciones. El caos se dispersó. Sin embargo, él sonrió,
como si todo estuviera bajo control. «Matías, ven aquí», gritó. Con estos simples 2 palabras, el horror entró en la plaza. La hija, saltando entre las ruinas para alcanzar a su padre, se encontró con el hombre. Su mirada estaba llena de temor y reconocimiento. Tú no deberías estar aquí», balbuceó. «Cálmate, es solo un momento. Tú no entiendes». Matías aulló desde las ruinas, pero en su voz había un hilo de miedo que nunca había mostrado antes. Las murmullos transformaron la tensión. Guadalupe sintió que la tierra se partía bajo sus pies, y en ese instante, la niña entre lágrimas reveló: «No quiero ser parte de esto. Yo no soy quien tú crees. Yo soy». Su voz se entrecortó, un secreto destinado a desatar una tormenta, un grito que tenía el poder de derrumbar todo. La policía corrupta, la madre acosada, la explosión. Todo parecía un juego de cartas que se caían. «Soy hermana de Matías», confesó, justo cuando un estruendo resonó y todo se volvió borroso. Guadalupe sintió que el aire le faltaba. Su corazón latía desbocado. En ese instante, comprendió que la lucha por la verdad iba más allá de lo que había imaginado. Mientras los gritos resonaban y el caos se abalanzaba sobre ellos, se preguntó: ¿era posible que la venganza, el dolor y la justicia estuvieran entrelazados de una forma que nunca pensó? Sin respuestas, el mundo giró y el futuro se desvaneció en la oscuridad. Guadalupe sintió como si el tiempo se hubiera detenido al escuchar las palabras de la hija de Matías. «¿Hermana de Matías?». Su mente se debatía entre la incredulidad y la confusión. No podía ser posible. El monstruo que había marcado su vida, que había dejado cicatrices profundas, tenía una hermana a la que estaba a punto de perder en medio de la locura. Las lágrimas del adolescente se mezclaban con el polvo que aún flotaba en el aire, y Guadalupe se sintió atrapada en un laberinto de emociones. «No puedes estar hablando en serio», gritó Matías desde los escombros. El miedo resonaba en su voz. La piel de Guadalupe se empezó a erizar. ¿Acaso esto cambiaba todo? El público se agitaba. Murmullos de asombro recorrieron la multitud. La revelación había sembrado una semilla de Buda, un matiz en el negro absoluto que había definido su venganza. Justo cuando las piezas de la historia parecían encajar de una forma nueva, un temblor sacudió el suelo. Un sonido ensordecedor retumbó, y de repente la tierra se abrió bajo sus pies. El caos se desató. La plaza se convirtió en un torbellino de gritos y personas que intentaban correr. Guadalupe rodó por el suelo. Cada golpe de sus pensamientos se volvió más confuso a medida que el paisaje se transformaba. «¡Guadalupe!», gritó don Ezequiel, como si el viejo conociera que el destino les tenía preparado algo aún más oscuro. Guadalupe se enderezó. Su corazón retumbaba. «¡Sal de aquí!», le ordenó, pero un sentimiento ominoso la mantenía anclada al suelo. Al mirar hacia donde Matías y su hija luchaban por sobrevivir, Guadalupe sintió que el aire se enfriaba. Un hombre surgió de la nada, más alto que cualquiera, su rostro escondido tras una máscara. No deberían haber estado aquí. Esta fue su última oportunidad, dijo con una voz helada que cortó la respiración de todos. La multitud quedó paralizada. El terror envolvía el lugar. Era un extraño, una sombra del pasado, alguien que Guadalupe había oído mencionar en susurrados, un distribuido del miedo. «No hace falta que llegues a esto», gritó el agente federal, intentando acercarse. Pero el enmascarado se movió como un felino, esquivó a la gente y dirigió el dedo hacia la hija de Matías. «Eres el objetivo»,
dijo, y en un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió un caos. Sin que nadie lo esperara, disparó. Una bala silbó por el aire. El tiempo se congeló. Guadalupe sintió una punzada en el pecho, el mundo girando. La hija de Matías cayó al suelo. Un alarido de horror atravesó la plaza. Los gritos resonaban como ecos de desesperación. ¡No! Chilló Matías, extendiendo una mano hacia su hija mientras corría. Pero el caos gobernaba. Guadalupe sintió que sus piernas se movían, que el destino, una vez más, la empujaba a actuar. Pero la imagen de la chica en el suelo le desgarraba el corazón. El agente corrió hacia ella, pero el enmascarado lo interceptó, lanzando un golpe que lo hizo caer a un lado. ¡No!, bramó, mientras la multitud se dispersaba como hojas al viento. Guadalupe miró a Matías, su rostro transformándose de rabia a terror. «Esto es tu culpa», le espetó Matías, su voz llena de veneno, pero el enmascarado era implacable. «Siempre te han dejado salir. No es solo el pueblo lo que arde, Matías. Esta guerra lleva años gestándose». Guadalupe se quedó helada. Aquello era mucho más grande que su deseo de venganza. Era una venganza en sí misma, un juego de sombras que se extendía por décadas. Y entonces su mente se iluminó con un oscuro secreto que nunca había querido aceptar. «Matías, ¿qué estás ocultando?», susurró, su voz temblando. Una puerta se había abierto y el horror que encontró detrás la dejó sin aliento. El enmascarado estaba ahí, un peón en un tablero más grande. La chica caída era solo el inicio de algo más escalofriante. ¿Y si Matías no solo era un verdugo? ¿Y si la venganza estaba destinada a girar contra ella? Justo antes de perderse en la confusión, sus ojos se encontraron con los de Matías, ambos llenos de preguntas y respuestas que muy pronto se convertirían en una tormenta. Todo lo que pensó que conocía estaba cambiando, y la oscuridad de la noche ya no parecía tener fin. Ella, que había buscado justicia, de repente se encontró del lado equivocado del destino. El mundo se desvanecía, y lo único que quedaba era la pregunta más inquietante de todas. ¿Quién era realmente el verdadero enemigo? Guadalupe sintió como si el tiempo se hubiera detenido al escuchar las palabras de la hija de Matías. ¿Hermana de Matías? Su mente se debatía entre la incredulidad y la confusión. La revelación resonó como un trueno en la tempestad de sus pensamientos. La chica era un vínculo inesperado, una pieza de un rompecabezas en el que siempre había faltado una imagen clave. Pero antes de que pudiera procesar la enormidad de esa revelación, un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. El enmascarado. En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera cambió. La multitud, atrapada en su propia curiosidad, se paralizó, y los murmullos cesaron como el silencio que precede a una tormenta. «Esto no acabó», dijo en un tono casi como una advertencia, y sin pensarlo hizo un movimiento rápido hacia Matías. En un giro espeluznante disparó su arma, y el sonido resonó como un latido en el aire. La sangre de Guadalupe se heló. No era la dirección en la que había apuntado. El tiro iba dirigido a la hija. En un instante que pareció durar una eternidad, la joven cayó al suelo, su cuerpo sin vida rodeado de polvo y caos. El tiempo se detuvo. El grito de Matías resonó en sus oídos como un eco desgarrador. «¡No!», gritó, y su rostro se transformó en una máscara de horror y desolación. Las lágrimas brotaron de sus ojos, una lluvia de dolor que caía sobre la realidad desmoronada. La plaza, antes turbulenta, se tornó en un silencio sordo, quebrado solo por el sollozo incontrolable de Matías.
Guadalupe sintió que el aire se le cortaba. El mundo giraba y su propia venganza se desvanecía en un instante. La tragedia había hecho su aparición y las preguntas comenzaron a tambalearse en su mente. ¿Era esto lo que buscaba? ¿Esta pérdida? ¿Esta muerte? Su corazón golpeaba con fuerza. El miedo y la culpa la envolvían como una manta pesada. Pero lo que ocurrió a continuación la dejó realmente estupefacta. El enmascarado, aún enfocado en el caos que había desatado, se giró hacia ella y en un movimiento que ningún espectador esperaba, se retiró la máscara, revelando un rostro familiar. «Soy yo, hijo», dijo con una voz entrecortada y llena de emoción. Era Miguel, el hijo que había desaparecido hacía años. Guadalupe sintió como si el suelo la traicionara bajo sus pies. ¿Qué estás haciendo aquí, Miguel?», balbuceó, el último vestigio de su razón tambaleándose entre la incredulidad y el miedo. Miguel, que había sido un niño cuando desapareció, ahora era un hombre hecho y derecho, pero su mirada era sombría. La furia y el dolor en sus ojos hablaban de un pasado que Guadalupe nunca había imaginado. «Prometí vengar a nuestros padres», murmuró, y sus palabras resonaron con ferocidad. Matías se salió con la suya, y eso no iba a terminar así. Su ira se desplegó en el aire pesado de la plaza, cada palabra como un puñal arrojado al corazón de Guadalupe. Matías, ahora completamente arrasado, no podía pensar. Solo se movía involuntariamente hacia su hija caída, arrastrando los escombros de su propia vida. El caos reinaba mientras el resto del pueblo urdido apenas comprendía lo que ocurría. La historia eterna de venganza enredaba a los personajes en la trama de tragedia. «¿Qué había hecho, Miguel? Esta no era la forma», gritó Guadalupe, sintiendo que su propio destino se disparaba en 1000 direcciones a la vez. La creación del horror y el sufrimiento continuaba, pero ¿quién era realmente el villano en esta historia? ¿Qué pasaría ahora? Miguel, el niño que había perdido hacía tanto tiempo, había regresado solo para abrir viejas heridas. Y todo ya no era lo que parecía. En ese momento, la situación se tornó aún más caótica cuando un grupo de policías apareció a lo lejos. Finalmente alertados por la explosión y el despliegue de locura. Las sirenas comenzaron a ulular, pero el verdadero horror era el que se gestaba en el corazón de cada persona presente. Guadalupe sintió que el tiempo se desvanecía de nuevo. El futuro tenía múltiples caminos y ninguno prometía alivio. La plaza, convertida en un campo de batalla de secretos y traiciones, era un retrato de un mundo al borde del colapso. ¿Se convertiría todo esto en una situación aún más oscura? ¿O habría alguna chispa de Las preguntas llenaban el aire, pero las respuestas, si es que existían, estaban completamente fuera de alcance. Guadalupe sintió como si el tiempo se hubiera detenido al escuchar las palabras de la hija de Matías. ¿Hermana de Matías? Su mente se debatía entre la incredulidad y la confusión. La revelación resonó como un trueno en la tempestad de sus pensamientos. La chica era un vínculo inesperado, una pieza de un rompecabezas en el que siempre había faltado una imagen clave. Pero antes de que pudiera procesar la enormidad de esa revelación, un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. El enmascarado, como si presintiera la tensión acumulada, se giró con una velocidad impresionante, y su mirada se fijó en Guadalupe. En un abrir y cerrar de ojos, el aire que los rodeaba se volvió denso, y la multitud contenía la respiración. «No puedo permitir que esto continúe», dijo, y en un movimiento casi mágico, arrojó una granada al centro de la plaza.
El sonido que siguió fue ensordaz. La explosión retumbó en los corazones de todos. El polvo levantado se coló en la garganta de Guadalupe, asfixiándola. Todo a su alrededor se desvaneció en una niebla de horror. La plaza, el grito de Matías, todo se volvió confuso. Aumentaba la sensación de pánico. La gente empezó a correr, algunos cayendo al suelo, otros gritando desesperadamente. Guadalupe no podía pensar. Solo podía sentir el eco de su propio latido, el terror en su pecho atronando por la inminente destrucción. ¿Qué demonios está pasando?, se preguntó, intentando encontrar a su alrededor algún punto de referencia en medio del caos. El enmascarado se había convertido en una figura que brillaba en el caos, moverse rápida, casi grácilmente. La imagen de Matías, a su hija, lo que sucedía era como una pesadilla hecha realidad. ¿Y si Miguel, su hijo desaparecido, había engendrado todo ese horror? Aunque nunca había perdido la esperanza de encontrarlo, nunca se imaginó que fuera una espiral hacia la destrucción. La duda caló hondo en ella, y de repente, cuando creía que iba a desmayarse, escuchó una voz que atravesaba el tumulto. Era suave, casi un susurro, pero cargada de autoridad. «¡Detente, Miguel!». Era don Ezequiel, de pie, con una determinación deslumbrante. «No puedes hacerlo. Esta no es la manera», exclamó, y sus palabras golpearon el aire como un rayo. La figura enmascarada se detuvo en seco. Guadalupe lo miró, sorprendida. «¿Cómo lo conoces?», preguntó, su voz entrecortada. «¿De qué se trata? ¿Qué sabes de él?». La tensión aumentaba, era como si el aire chasqueaba con electricidad. El enmascarado parpadeó, sorprendió pero aún decidido. Sin embargo, esa ligera duda lo impedía actuar. Y luego, un grito desgarrador resonó desde el fondo. Era la hija de Matías. Su candor en un instante se tragó por la pesadilla. «No quiero ser parte de esto, no quiero», gritaba, mientras la neblina de polvo las envolvía, sus lágrimas deslizándose por su rostro cubierto de miedo. «Dejen de pelear, por favor. Esto no es lo que queríamos», suplicaba, y su voz era el eco de una víctima involuntaria. Fue un giro abrupto. En medio del caos, el enmascarado se reveló. «Eres la razón por la que estoy aquí», dijo Miguel, su voz ahora fría y amarga. «Tú eres quien ha estado escondiendo la verdad. Te encuentro allí. Lo vi a él caer. Lo vi morir a causa de tu padre». «¿Qué?», soltó, y su mundo se desmoronó en un instante. Las piezas de un rompecabezas que nunca pensó que encajarían ahora estaban revelándose ante ella. «¿Qué estás diciendo? Matías no tuvo la culpa». Un silencio atroz envolvió el lugar. La verdad colisionó entre ellos como un estruendo feroz. Las miradas se encontraron y, como eslabones de una cadena, el pasado se entrelazó con el presente. Era un policía corrupto, asesino. «Our family, él nos destruyó», Miguel gritaba, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «No es posible». Guadalupe se encorvó, su voz temblaba, y mientras el caos continuaba a su alrededor, ella se dio cuenta de algo devastador, algo que cambiaría todo. «Mis padres no son las víctimas que creí». El calor de la revelación comenzó a escurrirse por su pecho, y justo cuando cada mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, un último disparo resonó en la todavía inquieta plaza. Todo se congeló, la tensión se crispó, y entonces la figura sombra apareció e hizo un gesto, golpeando el silencio. El impacto fue ensordecedor. La realidad se derrumbó y todo se cubrió de polvo nuevamente.
Guadalupe sintió cómo sus piernas flaqueaban mientras ante sus ojos la figura enmascarada se desvanecía. Pero al hacerlo, soltó algo al suelo y el brillo de un objeto metálico atrapó la luz. Era una insignia. En un instante de calma tensa, solo se escuchaba el eco de aquel disparo. La insignia, la respuesta al enigma, algo para cambiarlo todo. Pero mientras sus dedos alcanzaban para tocarla, una sombra se cernía sobre ella, una presencia mucho más oscura. ¿Quién estaba realmente detrás del horror que se desató ese día? ¿Y qué poder tenían aquellos secretos que llevaban escondidos tanto tiempo? La incertidumbre la envolvió, y mientras el tiempo parecía detenerse, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Guadalupe sintió como si el tiempo se hubiera detenido al escuchar las palabras de la hija de Matías. ¿Y hermana de Matías? Su mente se debatía entre la incredulidad y la confusión. La revelación resonó como un trueno en la tempestad de sus pensamientos. Pero antes de que pudiera procesar la enormidad de esa revelación, un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. De repente, el sonido estruendoso del disparo retumbó en el aire, y un grito desgarrador atravesó la plaza. Era una voz familiar, una voz que nunca pensó volver a escuchar. ¡Mamá! Guadalupe se congeló. Era Miguel, su hijo, quien había desaparecido años atrás. Lo vio correr entre las sombras y el polvo, su rostro desencajado, pero lleno de determinación. «¡Sal de aquí!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un segundo disparo rompió el silencio de nuevo, y el cuerpo de Miguel cayó al suelo. El tiempo se detuvo. El horror se apoderó de la plaza. Guadalupe sintió como si el aire se volviera denso, como si le faltara el aliento. La figura enmascarada miró hacia atrás. Sus ojos reflejaban algo más que furia. Había un profundo sufrimiento en su mirada. «¡No, Miguel!», chilló Guadalupe mientras corría hacia su hijo. Matías, atrapado entre sus sentimientos, miró a su hija y a Miguel. El caos se intensificó, pero todo se volvía borroso a su alrededor. En ese instante, el telón de fondo de la tragedia se desvaneció y de repente se escuchó una risa que resonaba en la plaza cortando el aire tenso. Era la hija de Matías, que se reía entre lágrimas. ¿Por qué todos han venido a morir aquí? ¿Creían que esto solo era un juego? Guadalupe sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Esa voz, que debería haberse sentido dulce, ahora sonaba como el eco de una locura incontrolable. En medio del estruendo, la hija de Matías se acercó y se paró frente a ella, un brillo de escepticismo en sus ojos. ¿No lo entiendes? Todo esto fue planeado. Cada movimiento, cada pena. Esto es solo el principio. ¿Qué?, se preguntó Guadalupe. Su pecho palpitaba con una mezcla de miedo y confusión. La joven sonrió, pero había una sombra en su sonrisa, un matiz que iluminó un nuevo horror. Te he estado observando, Guadalupe. Eres más valiente de lo que crees, pero también más ingenua. La multitud murmuró. Los murmullos crecieron como una marea. De repente, la imagen de Miguel, aún tendido en el suelo, sirvió de catalizador. Sentía que sus sueños, sus deseos de venganza y justicia, se desmoronaban como un castillo de naipes. Guadalupe se agachó junto a su hijo. Sus manos temblaban. «No, por favor, no». Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, ácidas, cargadas de dolor. El tumulto crecía a su alrededor, y en medio de la confusión,
Impulsada por la desesperación, Guadalupe miró a Matías y su hija. «¿Qué me están ocultando?», exigió con voz firme. Pero antes de que Matías pudiera responder, la hija de Matías se acercó aún más y con un susurro lleno de revelaciones dijo: «La verdad es que yo no soy solo tu enemiga, Guadalupe, soy tu familia». Guadalupe sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué?», fue todo lo que pudo articular. «Eres mi madre», dijo la chica, el horror apoderándose de cada palabra. La plaza quedó en un silencio tenso. Las piezas del rompecabezas que nunca pensó que encajarían, ahora caían y se dispersaban ante ella. La confusión era palpable. Las miradas se encontraban. Expectativas y angustias se envolvían en la atmósfera pesada de secretos revelados. Guadalupe sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, se desvanecía en el aire. La rabia y el amor, la venganza y la culpa se mezclaban en un torbellino de emociones. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué había detrás de esta revelación? Mientras su mente daba vueltas, la plaza se llenó de un estruendo ensordecedor. Otras fuerzas, otros intentos de silencio, se acercaban. Las sirenas ya no eran solo un eco lejano, estaban cada vez más cerca. Guadalupe, atrapada entre su hijo y la chica, la pregunta resonaba sin respuesta. ¿Sería posible que el ciclo de dolor nunca terminara? La oscuridad cercaba el horizonte, y un nuevo capítulo de esta aterradora historia estaba a punto de comenzar. Guadalupe sintió como si el tiempo se hubiera detenido al escuchar las palabras de la hija de Matías. ¿Hermana de Matías? Su mente se debatía entre la incredulidad y la confusión. La revelación resonó como un trueno en la tempestad de sus pensamientos. Pero antes de que pudiera procesar la enormidad de eso, un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. Justo en ese instante de confusión, cuando todos parecían atrapados en el laberinto de sus propias emociones, un fogonazo de luz iluminó la plaza. Era tan intenso que los presentes se protegieron los ojos. Un hombre apareció en la entrada de la plaza, envuelto en humo, llenando el aire con un olor a pólvora y miedo. Era un agente encubierto. «Todos al suelo», gritó con voz de trueno, y el caos se desató. La multitud comenzó a correr en todas direcciones. Guadalupe miró hacia atrás, tratando de reconocer al extraño, pero lo que vio la dejó helada. Era un rostro familiar, uno que había querido olvidar, el de su difunto esposo. Él había sido una víctima del intenso ciclo de violencia que había perseguido a su familia. «No puede ser», murmuró. Su corazón latía con fuerza. Cada golpe era un eco de su pasado. ¿Cómo era posible que él estuviera ahí? El hombre avanzó hacia ella, pero su mirada era fría, distante. «He vuelto para terminar lo que comencé», dijo con una determinación escalofriante. «Lo que Matías te ha hecho y lo que nos ha hecho a todos debe resolverse de una vez por todas». Las palabras se sentían como un gancho directo al estómago de Guadalupe. Se sentía atrapada entre el horror y la revelación. Matías, que aún se aferraba a su hija caída, levantó la vista. Su rabia se transformó en desesperación. «¡Eres un traidor!», gritó, su voz desgarrada. «¡Lo has arruinado todo!». El hombre simplemente sonrió, como si estuviera disfrutando del terror que estaba sembrando. «¿Arruinado? No, Matías. Esto apenas comienza», respondió su voz, un susurro helado. Sin previo aviso, sacó un dispositivo extraño de su abrigo y lo levantó al aire. «Con esto, todo puede cambiar. Todo. Las verdades ocultas verán la luz». Guadalupe sintió un frío recorriendo su espalda.
¿Qué planeas hacer?, exigió, cada palabra un desafío en su garganta. Voy a destruir la corrupción que ha manchado nuestras vidas, contestó el hombre, su mirada inmutable. Pero también va a costarte a ti, Matías. Cada lágrima que has causado, cada vida que has arrebatado, se pagará. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el extraño presionó un botón en el dispositivo. Un zumbido profundo inundó el aire. La tierra tembló bajo sus pies, mientras un brillo destellante emanaba del aparato, como un portal que se abría a un abismo. Guadalupe, sintiendo que el terror la consumía, dio un paso atrás. ¡No!, gritó, pero era demasiado tarde. En ese momento, una explosión horrenda iluminó la plaza y la visión de lo que conocían como el pueblo se desvaneció en fuego y sombras. Todo a su alrededor comenzó a desmoronarse, desgarrándose en un espectáculo de caos apocalíptico. Las miradas se cruzaron entre confusión y horror. El infinito resplandor iluminaba la noche como si un dios colérico apagara toda esperanza de redención. Y entonces, en el clímax del horror, la vida en aquella plaza se retorcía y se transformaba. Y Guadalupe comprendió, con el corazón encogido, que ya no había vuelta atrás. Las verdades ocultas que habían quedado enterradas durante tanto tiempo se liberarían de la oscuridad, y todo podría cambiar en un instante. ¿Serían capaces de enfrentar lo que vendría de esta nueva y devastadora revelación? Cuando el polvo se asentara, ¿qué quedaría de ellos? La pregunta retumbaba en su mente mientras su mundo se desvanecía en el caos, y una sombra de duda se cernía sobre el destino de todos. Guadalupe sintió como si el tiempo se hubiera detenido al escuchar las palabras de la hija de Matías. ¿Hermana de Matías? Su mente se debatía entre la incredulidad y la confusión. La revelación resonó como un trueno en la tempestad de sus pensamientos. Pero antes de que pudiera procesar la enormidad de eso, un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. El sonido que rompió el aire fue como el retumbar de un trueno, y una onda de choque atravesó la plaza. Todo a su alrededor se transformó en caos. La gente gritaba y corría en busca de refugio, pero Guadalupe estaba paralizada. Un destello cegador iluminó su visión, y cuando la claridad regresó, vio el rostro de Matías, más pálido que nunca, mientras un grupo de hombres armados aparecía a su espalda. «No puede ser», musitó ella. El horror brotaba de su pecho. Eran miembros de un cartel, conocidos por sembrar el terror en la región. La razón de su presencia era pura violencia, y Matías se encontraba en el centro de esa tormenta. «¡Deténganse!», gritó Matías, levantando las manos, pero sus palabras apenas se escucharon entre los gritos de dolor. Uno de los hombres, con una cicatriz que surcaba su rostro, se rió burlonamente. «Deténganse, Matías, este es el fin de tu juego». Guadalupe sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había hecho Matías? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las visiones de su pasado, de su dolor, ahora se mezclaban con la imagen de su hijo, que seguía tirado en el suelo. «¡Miguel!», gritó, angustiada. Se lanzó hacia él, pero el caos la envolvía como un manto pesado. Mientras ella se movía, el ruido de un disparo rompió el aire. Era el regreso del horror que habían estado evadiendo. La figura de Miguel se agitó, y el rostro de la hija de Matías se llenó de terror. «No», chilló. Pero era demasiado tarde. El hombre de la cicatriz había apuntado su arma a Matías, pero los disparos nunca fueron hacia él. El balazo se desvió y golpeó a la joven, que cayó al suelo, su mirada desorbitada reflejando el horror.
No, no, por favor, no, gritó Matías, pero su súplica fue inútil. El pánico se extendió como un virus y la plaza se convirtió en un mar de cuerpos en fuga. Guadalupe, atrapada entre el miedo y el deseo de ayudar, no podía procesar lo que veía. Fue en ese instante, entre las sombras y la confusión, cuando un hombre con una máscara de esqueleto apareció de la nada. Su presencia parecía familiar, como un eco del pasado. Con una agilidad asombrosa, se acercó al cuerpo de la joven y, en lugar de huir, se quedó allí, mirándola fijamente. Era un ex compañero de Matías. No estaba en la lista, murmuró, la confusión clara en su voz. ¿Por qué tuvo que ser ella? El rostro de Guadalupe se partió al escuchar esas palabras. ¿Qué sabía él? ¿Por qué estaba allí realmente? El hombre se volvió hacia Guadalupe. Su mirada reveló un dolor profundo. «Soy yo, Juan», dijo, y su voz tembló. «La verdadera razón por la que todo esto sucede es más oscura de lo que crees. Lo que llevamos ocultando». Su voz se cortó. De repente, la plaza estalló en colores y explosiones. Los hombres del cartel abrieron fuego y la suerte de todos parecía estar al borde. Todo se convirtió en un caos ensordecedor mientras las balas volaban. Guadalupe sintió una presión en el pecho, como si el aire se le escapara. Juan se acercó a ella, agarrando su brazo. «No dejes que esto acabe aquí. Debes saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que pudiera responder, un colapso tremendo llenó el aire y la plaza se oscureció. Todo se desvaneció en fragmentos. Luchando por levantarse, Guadalupe miró a su alrededor. La hija de Matías, el rostro lleno de pánico, y Matías, su mirada de horror. La escena era surrealista. En un arrebato de claridad, ella comprendió que este giro impactante estaba a punto de cambiarlo todo. La vida de su hijo, el destino del pueblo, su propia existencia. Todo estaba entrelazado en una red de mentiras y secretos que ni ella podía imaginar. Los gritos se apagaban lentamente mientras la plaza seguía desmoronándose. Pero una imagen quedó grabada en su mente. Las palabras de Juan, la revelación de que todo esto no era una coincidencia. ¿Qué conexión había entre ellos realmente? ¿Qué más estaba escondido? La nube de incertidumbre las envolvía, y el eco de la verdad resonaba en ella, aguardando ser revelado. El futuro era incierto, pero Guadalupe sabía que debía enfrentar lo que estaba por venir. La plaza, convertida en un caos irrefrenable, y el olor a pólvora mezclado con polvo creaban una atmósfera irrespirable. Guadalupe se agachó, intentando arrastrar a Miguel hacia un lugar seguro, pero el pánico la envolvía. «Por favor, Miguel, despierta», gritó. El nudo en su garganta se hacía más fuerte con cada segundo. El cuerpo de la hija de Matías seguía allí, inmóvil, envuelto en una trágica quietud. La imagen desgarradora de su rostro capturó la atención de todos. «Tienes que vivir, Miguel». Mas continuó suplicando, apretando su mano, con lágrimas brotando de sus ojos. Pero el eco de la muerte ya había resonado en la plaza. Matías, al borde de la locura, gritó con una rabia incontrolable: «Esto es tu culpa, Juan. Lo arruinaste todo». La desesperación en su voz era palpable, y la culpa lo devastaba. Podía ver al hombre que había sido su compañero, ahora transformado en un ser de venganza. Pero a medida que el polvo se asentaba, algo cambió. El hombre enmascarado se despojó de su máscara, revelando el rostro de Juan, y el mundo de Guadalupe estalló en fragmentos. «Todo esto fue por ustedes, por lo que hiciste a mi familia», tronó,
y sus ojos lanzaban chispas de furia. Una verdad se desnudaba ante todos: la corrupción, la violencia. Todo había sido tejido en una red que ya no podían ignorar. «Este es el fin», declaró Juan, levantando su arma una vez más. Pero en ese instante un susurro surgió. «¡Detente!», fue la gritada de la madre de la joven, emergiendo entre las sombras. Con lágrimas en los ojos, su rostro estaba lleno de horror. «No quiero perder a más miembros de mi familia». «Dejen de luchar, por favor», replicó con una voz quebrada. Esa súplica hizo que el caos comenzara a calmarse. Guadalupe, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que se abría una puerta. La humanidad, olvidada entre la venganza, parecía resurgir. La comunidad, testigo de la tragedia, empezó a murmurar, a enredarse en la confusión. «Podemos cambiarlo», dijo alguien de entre la multitud. «No más sangre. Busquemos justicia, no venganza». Era un llamado a la esperanza. Los murmullos se fueron intensificando, resonando en cada rincón de la plaza. Afuera, sirenas sonaban a lo lejos. La policía se acercaba y con ella la oportunidad de un nuevo comienzo. «No más secretos», exigió Guadalupe, sintiéndose empoderada. Miró a Matías, recordando su propio dolor. «Si realmente eres humano, si realmente sientes, detente». Matías, desgarrado entre la venganza y el arrepentimiento, bajó su mirada. Yo no puedo seguir así», confesó, su voz quebrándose. «Perdí el rumbo». Y, por primera vez, Guadalupe vio en sus ojos una chispa de verdad. Mientras las luces de los coches policiales iluminaban la plaza, un sentimiento de resolución comenzó a fluir. Miguel, aunque aún herido, respiró de forma irregular y abrió los ojos. ¿Qué pasó?», preguntó, rompiendo la atmósfera pesada con un hilo de esperanza. La gente se unió en un abrazo colectivo. Tal vez, solo tal vez, el ciclo de dolor podría romperse. «Vamos a reconstruir, no a destruir», proclamó Guadalupe, su voz resonando entre ellos. Ante la mirada atenta de la comunidad, Guadalupe tomó la mano de Miguel. «No todo está perdido. Juntos lo enfrentaremos», dijo mientras miraba a los demás que se unían. El futuro todavía no estaba claro, pero una nueva perspectiva emergía. Y así, en medio del caos, una semilla de esperanza consciente plantaba raíces. La historia aún no había terminado, pero era el primer paso hacia la redención. Mientras comenzaba a oscurecer, las estrellas brillaban con un nuevo propósito. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más gente conozca esta increíble historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Este es el momento de demostrar tu apoyo.